Muy buenas tardes con todas y todos. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta 10ª sesión del segundo taller de formación teórica y práctica del Club de Diplomacia, Naciones Unidas y Relaciones Internacionales. En esta oportunidad vamos a tener la siguiente sesión titulada Retórica, la palabra como poder. Si han podido darse cuenta de las sesiones anteriores, cada vez que existe un cambio en la sesión, vemos que hay también un cambio precisamente en el fondo de la pantalla que acompaña a esta primera diapositiva. Y hoy precisamente tenemos a un personaje que es archiconocido como Platón. ¿Por qué hoy vamos a estudiarle a Platón? ¿Qué es lo que vamos a estudiarle a Platón? Es lo que veremos en la presente sesión. Así que vamos ahí. En principio, una pregunta. Vamos a hacer la siguiente actividad. Vamos a escanear el código QR con nuestro celular. Nos va a llevar hacia una página y en esa página ustedes tienen que completar esta frase. Una buena oradora u orador es aquel que, entonces pueden colocar, por ejemplo, mm, aquel que sabe persuadir, aquel que conecta con su público, aquel que habla con la verdad. Y así, ¿ok? Entonces vamos a completar esta actividad y luego procedemos a analizar cómo van los resultados, ¿ya? Bien, ya tenemos algunas respuestas dentro de esta pregunta, esta afirmación. Una buena oradora u orador es aquel que tiene buenos argumentos, conecta con su público y logra hacer que sus ideas expuestas calen en ellos, manipula hasta cierto modo, es comprensible. ¿Qué otras respuestas tenemos? Vamos a ver. Encarga. Persuade, habla con claridad, confianza y respeto, convence, logra conectar con su audiencia. Todas estas ideas son correctas, la verdad, porque es lo que vimos en la sesión presencial de ayer, cuando abordamos estos fundamentos de cómo armar un discurso y cómo preparar un argumento de forma adecuada. Aquí tenemos otra respuesta. Una buena oradora o orador es aquel que te hace cambiar de opinión, incluso si la idea no es buena o moral. Qué interesante. Esa es una muy buena perspectiva. Ya les he dicho que acá en el Sedinuri, más allá de aprender estas cuestiones eh, relacionadas con las relaciones internacionales, con la política en general, incluso con fundamentos de cómo operar en ellas, lo importante es que siempre esté este componente de reflexión. Así que les agradezco mucho por completarla y vamos con este preludio a empezar con nuestra sesión. Tal cual. Las y los oradores en general tienen el objetivo de persuadir a su público, de convencerles de que su idea es adecuada. La oratoria entonces no es solo útil para ganar un concurso de libro leído o un concurso de oratoria, etcétera, o para una audiencia, sino que también sirve para otras actividades como por ejemplo vender, como por ejemplo discutir con un amigo, etcétera. Ayer vimos oratoria, que es básicamente este arte, ¿verdad? De armar un discurso, de convencer. Pero hay también una disciplina que se encarga específicamente del arte de la persuasión, que es la retórica. Esta sesión nos vamos a ocupar de la retórica. Pero antes vamos a remontarnos, como en muchas otras sesiones, a la Grecia clásica. Hoy nos vamos a adentrar, en efecto, en el juicio de Sócrates. ¿Quién es Sócrates? Sócrates es un filósofo ateniense del siglo IV antes de Cristo que fue acusado de corromper a la juventud y de no reconocer a los dioses, un delito que en Atenas de ese tiempo se le llamaba asebei. Entonces, Sócrates, en lugar de apelar a la emoción o a la persuasión, como hacían los sofistas, ojo con este término que lo retomaremos más adelante, Sócrates empleó la mayéutica. ¿De qué trata la mayéutica? La mayéutica trata de dar a luz ideas, de parir ideas. Entonces, el método que empleaba Sócrates era el de conversar con las personas y de, a continuación, que estas mismas pudiesen
dar a luz a sus propias ideas. Esa era la finalidad de Sócrates. Un momento para ver el enlace que aquí me dicen que ponga. Ok, listo. Entonces, aquí vemos que hay ya un matiz, una diferencia clave que veremos más adelante entre los sofistas y Sócrates. Entonces, lo que hace Sócrates y que está recogido en los diálogos platónicos, como por ejemplo el Gorgias precisamente, o como por ejemplo el Critón que versa acerca del juicio de Sócrates, lo que pasa ya después de este, es que Sócrates emplea esta mayéutica para conversar con la gente y en medio de ese diálogo que ellos mismos puedan dar a luz a ideas. Esto es lo que menciona la diapositiva propiamente dicha. La mayéutica, es decir, este arte de hacer pensar al interlocutor por medio de preguntas, ¿no? Sócrates se hacía el ignorante. Él iba por las plazas, por el ágora, y de pronto se encontraba con alguien que afortunadamente le paraba bola y le empezaba a interpelar sobre cosas trascendentales como por ejemplo la justicia. Y decía, "¿Y tú qué crees que es la justicia?" Ah, y su interlocutor le respondía. Y Sócrates le dice, ¿y no has considerado qué? Y así, sustantivo. Ese es el método que emplea, o empleaba, mejor dicho, Sócrates. Entonces Sócrates va con esta idea a defenderse ante este jurado compuesto de 501 ciudadanos, que es el que le juzga a Sócrates. Pero la asamblea no quería pensar, lo que quería era convencerse. ¿Por qué? Porque en la antigua, me equivoqué, en la antigua Atenas, casi digo antigua Atenas, en la antigua Atenas, lo que era importante era persuadir al, al jurado de que uno era precisamente inocente. Ese era el éxito, mas no era labor de el jurado el aplicar el derecho respectivo. So, aquí, sí, ahí sí. Entonces, continuamos. Entonces, el chiste es que Sócrates va ante este jurado y lo que hace es una interpelación al jurado. Pero lo que tenía que hacer Sócrates era defenderse, era utilizar la retórica, era persuadir al su jurado de que la imputación que le estaban realizando era falsa. Así Sócrates perdió el juicio, perdió su juicio Sócrates, no porque no tuviera razón, porque él se defendió con la verdad, sino porque no supo o no quiso persuadir. Por eso es muy importante esta figura del juicio de Sócrates. De hecho, filósofas como por ejemplo Hannah Arendt, que le veremos a continuación, llegan a poner en un mismo punto tanto el juicio de Sócrates como la muerte de Jesucristo, porque son momentos fundamentales para la tradición occidental. ¿Ya? Incluso lecturas acerca del juicio de Sócrates dan lugar a esta división que existirá luego entre la opinión y la verdad, que veremos más adelante. Hannah Arendt en este texto que ya les he recomendado en demasía, La promesa de la política, anota lo siguiente. Parece que Sócrates no solo fue incapaz de persuadir a sus jueces, sino que tampoco pudo convencer a sus amigos. En otras palabras, la ciudad no tenía necesidad de un filósofo y los amigos no tenían necesidad de una argumentación política. ¿Qué nos quiere decir con esta frase Hannah Arendt? Primero, Sócrates fue incapaz de persuadir a sus jueces, como lo vimos en la diapositiva anterior, pero tampoco pudo convencer a sus amigos de que era necesario hacer lo que él hizo, que era emplear la mayéutica. Sus amigos hasta cierto punto pensaban que se iba a defender utilizando la retórica, pero no, eso no fue lo que hizo Sócrates.
Eso es lo que le hace concluir a Arendt que la ciudad no tenía necesidad de un filósofo, no tenía necesidad de un ejercicio racional. Y los amigos tampoco tenían necesidad de una argumentación política. De hecho, en este mismo diálogo que les recomiendo leer, que es el Criptón, una vez que ya Sócrates es sentenciado y está en prisión, que no le pueden, es condenado a muerte, pero no le van, no le con la sentencia no se ejecuta de inmediato. Entonces permanece un tiempo en la cárcel. Entonces uno de sus amigos va a la cárcel, le visita y ve que Sócrates, en lugar de estar triste, acongojado, está, está muy calmado. Y le sorprende y le dice, pero ¿cómo puedes estar así de calmado? Y le dice, porque toda mi vida me he preparado para la muerte. Hay otro amigo que en cambio le insta que le paguen a uno de los guardias que custodian la cárcel y pueda salir. Y Sócrates dice, no, porque eso sería injusto, eso se le dice contra las leyes, por tanto sería hacer una injusticia. Y ahí es donde Sócrates plantea el escenario en que es mejor sufrir una injusticia antes que cometer. Una frase que nos hace meditar y pensar mucho hoy por hoy. Vamos a esta oposición no solo política, no solo filosófica, sino que tiene amplias y notorios efectos en nuestra cotidianidad. Esta oposición que para Arendt nació en el juicio de Sócrates entre la verdad y la opinión. ¿Ya? Esta oposición ustedes la encuentran mucho más desarrollada en este texto de La promesa de la política. Arendt observa que la verdad debe exponerse bajo un método puntual que es la dialéctica, que en griego es dialegestai, en tanto que la opinión es la sustancia de este método conocido como retórica, o como lo encuentran aquí, como retorqué. ¿Ya? Entonces, Arendt encuentra que existe no solo esta oposición entre verdad y opinión, sino que existe una diferencia entre el método por el cual ambas son expuestas. Entonces, esta verdad solo se puede exponer a través de un método dialéctico, es decir, a través de un discurso estrictamente filosófico, solo posible en un diálogo bilateral, es decir, entre tú y yo. En cambio, que la opinión, que es expresada a través de este método de la retórica, es un discurso persuasivo dirigido a la multitud. ¿A qué queremos llegar con esta diapositiva entonces? Que tenemos que reflexionar y preocuparnos acerca de qué es lo que queremos exponer, si es la verdad o si es una opinión. ¿Qué queremos dar con nuestros discursos, con nuestras intervenciones, con nuestros comentarios? ¿La verdad o la opinión? Una opinión. Para convencer, para persuadir, no se precisa necesariamente de la verdad, observa Arendt, sino que se precisa de opiniones. Y las opiniones pueden estar construidas también a través de falacias, es decir, afirmaciones que se presentan como verídicas, aunque no lo sean. En cambio, ¿qué? La verdad, la veracidad, solo encuentra su método de exposición en la dialéctica, es decir, en este diálogo bilateral, que por ejemplo va a ser desarrollado por Platón en sus diálogos. ¿Ya? Es muy importante que consideremos esta oposición, sobre todo para reflexionar en qué es lo que nosotros haremos como oradores u oradoras. Siempre es importante reflexionar sobre lo que vamos a hacer y lo que estamos haciendo. Hay muchos que se jactan de ser hombres y mujeres de acción. Y eso, con esa frase, una frase al respecto empezamos este taller. Que las y los autodenominados hombres o mujeres de acción muchas veces lo que hacen es repetir en palabra, en pensamiento y en acción algo que escribió alguien hace mucho tiempo atrás. Por lo tanto, su pensamiento y su acción no son estrictamente de esa persona, sino que corresponden a alguien que probablemente diseñó, escribió acerca de eso hace mucho tiempo atrás. ¿Va? Reitero entonces siempre este llamado a que podamos reflexionar y que meditemos mucho acerca de esta oposición
que nace luego del juicio de Sócrates entre la verdad y la opinión. Reiteramos, y aquí pueden recordar este meme como para ilustrar lo que quiere decirnos con esto Hannah Arendt, ¿no? Hay este episodio de los Simpson donde Homero pregunta, bueno, y si era tan listo, ¿por qué se murió respecto de Thomas Alva Edison? Es un episodio buenísimo. Pero es cierto, ¿no? Si Sócrates era tan brillante, si Sócrates es el protagonista de los diálogos platónicos, ¿cómo Sócrates se equivocó en la forma en que tenía que defenderse ante sus juzgadores? Hannah Arendt nos responde con esta cita. El error de Sócrates fue dirigirse a sus jueces de forma dialéctica, es decir, pensando en la verdad, siendo esta la razón de que no pudiese persuadirles. ¿Por qué? Porque el método fundamental para persuadir es la retórica, ¿ya? Si uno quiere persuadir, no tiene que usar el método dialéctico porque ese no es el fin. Y viceversa, si uno quiere exponer la verdad, no tiene que emplear la retórica, porque la verdad no yace en convencer, no yace en persuadir al otro de que eso es correcto. La verdad es en sí misma. Sócrates insistió en discutir el asunto, o sea, la razón por la que le estaban juzgando, con sus jueces del mismo modo en que acostumbraba a hablar sobre todo género de cosas, como por ejemplo la justicia o el gobierno ideal, con este o aquel ciudadano ateniense o con sus propios discípulos. Por eso empecé hablándoles un poco de Sócrates. Y creyó que así podría llegar a algún tipo de verdad y persuadir a los demás de ella. Craso error de Sócrates. Sin embargo, la persuasión no proviene de la verdad, sino de las opiniones. De ahí que sea muy importante entonces recordar este cuadrito acerca de la verdad y de la opinión. ¿Cuál es el método por antonomasia para la exposición de la verdad? La dialéctica. ¿Cuál es el método por antonomasia para exponer una opinión o varias opiniones? Es la retórica. Sus fines son distintos. La dialéctica, exponer la verdad. La retórica, persuadir, convence. ¿Ya? Vamos ahora a matizarnos y familiarizarnos un poco más acerca de qué era lo que estaba pasando en la antigua Atenas. En la antigua Atenas, lo vimos ya ayer, el sistema político y judicial ateniense se basaba en la participación directa del ciudadano. Este ciudadano que era hombre y era propietario, puesto que un esclavo, por definición, no podía ser un ciudadano, puesto que la condición sine qua non para ser ciudadano era ser libre. Un esclavo, por definición, no es libre, entendiendo la libertad como la ausencia de una sumisión a otro, ¿verdad? El esclavo debe sumisión a otro. Las mujeres debían sumisión a sus esposos. Al respecto, pueden profundizar más leyendo el libro primero de la política de Aristóteles. El único medio de llegar a ser un ciudadano influyente, antiguo Atenas, lo proporcionaba casi con exclusividad la retórica. Para los atenienses no existía una diferencia entre política y sociedad, de hecho, de manera que quien era muy notable en el ámbito político, en el que dicho sea de paso, todos participaban, tú te hacías muy conocido. Y eso es lo que vimos el día de ayer. Si quieren ustedes dedicarse a este arte de la persuasión, de, de embellecer la palabra, de intervenir bien, es importante dominar la retórica, puesto que el objetivo es personal. Y eso es lo que se hacía finalmente en espacios como, por ejemplo, la asamblea, es decir, la eclesía y otros órganos del gobierno ateniense. En Atenas, pues, el pueblo decidía, pero decidía lo que el orador más persuasivo habría propuesto. Es por eso que es esta una virtud del político poderoso. Hasta la actualidad, la o el político poderoso es aquel que presenta una idea suya y que ésta es aceptada por la asamblea, por sus congéneres, por sus colegas, ¿ya? Ese es el triunfo y el éxito de la política, entendiéndola como este espacio de deliberación permanente que debe existir, y mucho más que incluso la política como la democracia.
entendiéndola como este espacio plural para discutir y tratar sobre asuntos que afectan a la colectividad. Eso es lo que pasaba entonces en Atenas. Entonces ustedes pueden imaginar, ¿no? Si tú me dices, Teo, que un medio para llegar a ser un ciudadano influyente era la retórica, pues, bueno, ¿dónde me inscribo para aprender de retórica? Bueno, es importante recordar que en Atenas no existían escuelas, colegios, universidades como hoy por hoy lo tenemos. No existían. Los acaudalados, quienes tenían suficiente capital económico para hacerlo, contrataban profesores particulares. Ustedes les dieron, a lo mejor sus taitas en algún punto les contrataron profesores particulares de química, de matemáticas, de inglés, lo que sea, para nivelarlos, ¿no? Lo mismo hacían los atenienses, pero para otras cosas, como por ejemplo enseñar retórica. Y es aquí donde vamos a hablar de los orígenes de la retórica. Dicho sea de paso, ustedes, si en algún punto se encuentran con Platón, no le hablen de los sofistas, porque les va a funar. La retórica nació en Siracusa, en la región de Sicilia, hacia el siglo V antes de Cristo, impulsada por Corax y Tisias, para ayudar a los ciudadanos a reclamar ante los tribunales las tierras confiscadas por los tiranos tras su caída. Reitero cómo era la forma entonces en que se ejercía justicia en el mundo helénico del siglo IV antes de Cristo, lo que existía finalmente un tribunal, más que un tribunal, sí, un grupo de personas que eran sorteadas y estas personas a su vez decidían sobre la cuestión, ¿no? A través de voto. Entonces, bueno, ¿cómo aprendemos retórica? Los sofistas, ojo, los sofistas eran maestros itinerantes que cobraban por enseñar retórica. ¿Ya? Sí, de alguna manera podríamos decir que soy como una suerte de sofista porque les estoy enseñando retórica, pero no cobro. Los sofistas plenamente dichos, ellos sí cobraban. Y eso les llevó a los sofistas a pelearse a muerte con Sócrates y viceversa. Por hecho, Sócrates cada vez que podía injuriaba, le sacaba la madre a los sofistas. Ya veremos por qué. Los sofistas entendían que en la política no basta tener razón, hay que hacer que los demás la crean y para eso es necesaria la retórica. Entonces vemos que la retórica misma nació como este arte de persuadir. Y eso les presentaré un dilema más adelante. Hay que pensar entonces hasta qué punto podemos hacer lo que sea necesario para persuadir. Mentir, engañar, ¿qué importa más? ¿La verdad o la persuasión? Platón, al igual que Sócrates, su maestro, consideraba que la retórica sofista, era un engaño superficial. De hecho, Platón, y creo que a través de él, Sócrates, que es quien protagoniza los diálogos, pensaba que mercantilizar el conocimiento destruía la verdadera filosofía y prostituía la verdad. Con esta afirmación podemos darnos cuenta de cuál era la enemistad que tenía Sócrates con los sofistas. No podía verlos y cada vez que podía despotricaba contra su método. ¿Por qué? Porque los sofistas cobraban. Para Sócrates, el cobrar por acceder al conocimiento era algo signo, era algo repudiado, ¿ya? Que por lo tanto también se pagaba por acceder a un conocimiento que iba contra la verdad. Los sofistas lo tenían claro. Está muy bien tener la verdad, bacán, pero la verdad no persuade. Tú vas al ágora, no vas a persuadir quizá con la verdad. Hay que buscar la manera, cualquier sea el precio, o cualquier circunstancia o instrumento para convencer a nuestros interlocutores. Reitero entonces que desde el nacimiento mismo de la retórica, vemos que existe esta confrontación, acaso una oposición entre opinión y verdad.
entre dialéctica y entre retórica. Vamos a ver un poco más acerca de los sofistas. Los sofistas enseñaban el arte de hablar y argumentar en público, virtudes necesarias en la democracia ateniense. Críticas. Los sofistas eran muy criticados por Sócrates y otros por vender sabiduría a quien pudiera pagarla, porque no todos podían comprar, pues no todos podían pagarse un profesor de retórica. Entonces aquí existe un debate pleno acerca de la virtud, acerca de la verdad, acerca de contratar a gente para que te enseñe a mentir, a manipular, a engañar, que es una visión válida de la retórica. Y aquí quiero hacer un hincapié. En nuestra cotidianidad, retórica o retórico adquiere múltiples significados. Uno de esos significados es, por ejemplo, mentira o engaño. Ah, es que tu argumento es retórico, por ejemplo, dice algo. Y con eso quiere expresar que parece que tu argumento es mentira o duda de su validez, de su veracidad. También decimos retórica cuando alguien nos presenta un discurso vacío. Entonces decimos, ah, eso es pura retórica. Pero nos damos cuenta entonces de que no hay nada más alejado que la realidad. Porque si fuese realmente retórica, chicas y chicos, nosotros no dijésemos eso, diríamos, qué buen discurso. Un buen discurso está construido sobre la base de una correcta aplicación de la retórica. Entonces, la retórica no es mentira, no es un discurso barato, no es un discurso poco complejo, sino que la retórica es toda una disciplina encaminada a persuadir a la gente por defecto. Si es que un discurso no te persuadió, estamos ante el fracaso de la retórica, o mucho más ante el fracaso del la o el orador. Hay políticos, políticas entonces que creen que con que alguien les haga el discurso es suficiente. No hay nada más alejado de la realidad. Ya hemos visto desde la sesión anterior que para dar un mensaje tenemos elementos verbales y no verbales. Tenemos las formas de decirlo para llegar a nuestro objetivo. ¿Y cuál es? Persuadir, convencer al resto de que acaten o de que tomen nuestra tesis, nuestra idea. Los sofistas también se especializaban en el arte de la palabra, obvio, y hacían demostraciones en espacios concurridos. Ah, todos unos vendedores los sofistas, ¿no? No les sorprende entonces de pronto en algún texto encontrar la palabra sofistas con casi siempre una carga peyorativa del tema. Y finalmente, dominio de temas. Para convencer es necesario saber mucho. Hay que saber de las personas a las cuales estamos dirigiendo nuestro discurso, pero también hay que saber referencias para hacer entender nuestro mensaje. Los sofistas podían disertar, responder preguntas y persuadir sobre cualquier tema. Eso conllevó, por supuesto, a los sofistas al estudio del lenguaje y de la psicología, porque los sofistas empezaron a preguntarse, hay palabras que si decimos tienen unas determinadas respuestas en la gente. Y los sofistas empezaron a estudiar el lenguaje y la psicología precisamente. ¿Con qué ánimo? Persuadir. Y por supuesto, para acceder al conocimiento de los sofistas, ¿qué había que hacer? Pagar. Ya ven cómo era. Quizá podemos entender por qué es que Sócrates se enojaba muchísimo con los sofistas, por prostituir la verdad, ¿cierto? Ok, vamos con... ¿Cómo fue? Ok. Vamos entonces a definir qué es la retórica. La retórica, chicas y chicos, es el arte de persuadir a través del lenguaje, buscando influir en las emociones, la razón y la voluntad del público. Eso es la retórica.
Tenemos aquí a un grande de la oratoria, del debate, de la argumentación, como Cicerón. Él no es griego, él es romano. Reitero, la retórica es este arte de persuadir a través del lenguaje, buscar influir en las emociones, la razón y la voluntad del público. Palabra fundamental entonces cuando pensamos en retórica, persuadir. Fin del asunto. Por tanto, la retórica no se limita a hablar bonito, que es lo que estamos diciendo desde que ayer definimos oratorio, sino que implica organizar ideas, seleccionar argumentos y emplear recursos expresivos para lograr un efecto determinado. Ojo, reitero aquí que reflexionemos acerca de qué es lo que queremos. Llegar a la verdad, persuadir. Si queremos persuadir, chicas y chicos, no hay que detenernos a evaluar el método. El objetivo es claro. Si el objetivo es persuadir, hay que emplear todo mecanismo, toda estrategia, toda estratagema que tengamos a la mano para persuadir a nuestro público, visto fríamente. Si queremos llegar a la verdad, estamos en el camino equivocado. Vamos a decantarnos en esta sesión por el camino número 1, asumiendo que el fin último es convencer, persuadir a nuestra audiencia. Por eso era ayer la idea del cuchillo. Yo le puedo regalar a la Paulita un cuchillo para que corte un verde y se haga unos patacones. Qué sabroso. De pronto le puedo regalar un cuchillo a, no sé, a Anita. Y resulta que Anita en un momento dado de su vida decidió apuñalar a Martín con ese cuchillo. Yo no tengo responsabilidad de esa muerte de Martín. Yo le regalé a Anita. Sabrá Anita, sabrá, por ejemplo, la Paulita, cómo emplear ese cuchillo. Lo mismo acá. Y así como un montón de cosas. Ustedes van a aprender esas herramientas, pero ya está en ustedes cómo utilizarlas. Por lo tanto, la retórica es una herramienta para convencer a una audiencia y adoptar una postura, transmitir liderazgo y credibilidad y sostener debates o negociaciones bajo presión. Buen orador era Martin Luther King en la década de 1960 con el movimiento por los derechos civiles y que tiene un magnífico discurso donde está la frase I have a dream, yo tengo un sueño. Magnífico orador era Hitler. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que quiero que siempre tengamos presente y reflexionemos. Para Cicerón, la retórica es el arte de la elocuencia total, donde el conocimiento profundo y la maestría técnica se unen para enseñar, deleitar y conmover al público. Como oradores, como oradoras, que ejercemos la retórica, si ustedes quieren verlo así, nuestro sujeto es el público. Tenemos que conocer, por tanto, nuestro público. Conocer qué es lo que piensa, conocer sus referencias culturales, comprender sus razones. En fin, eso es lo que buscamos y que podemos hacer tranquilamente desde la retórica. Acabo de actualizarme, increíble. Francia 3, Inglaterra 4, increíble. Increíble. Sigamos. Ahora, quiero escucharles, chicas y chicos, ante este dilema. Este dilema, recuérdenlo siempre, porque ya les dije ayer, se lo van a topar en más de una ocasión en sus vidas. Es más importante debatir con verdad, aunque perdamos el debate, o debatir solo para ganar, aunque engañemos o mintamos. ¿Qué dicen ustedes? Vamos con la Katy Yunda. A ver, ¿qué dices? Sí, Teo, aquí estoy presente. Muy buenas noches con todos.
Ah, ok, muy buena pregunta. Créeme que siempre me he preguntado y siempre está en mi convicción de, bueno, voy a decir la verdad, pero a veces nadie te reconoce el hecho de que digas la verdad y pues terminas perdiendo muchas de oportunidades, pero yo creo que todo está en sí mismo. Pero respondiendo a la pregunta y desde un lado muy filosófico y desde un lado cruel, llamémoslo así, yo creo que es preferible usar las herramientas como las de expresión del lenguaje, la retórica, para nuestro fin, ¿no? Y más si es un debate en donde sí o sí hay que ganar, donde sí o sí hay que demostrar que tenemos, obviamente, conocimiento, porque tampoco vamos a debatir sin tener una pizca de conocimiento. Yo diría que el debatir es estar decidido de lo que sabes y pues apoyarte de estas herramientas y con el fin de ganar. Eso, tío. Ok, muchas gracias, Katy. Paulita, ¿cuál es tu respuesta ante este dilema? Buenas tardes con todos. Mi respuesta ante este dilema como comunicadora, pienso que la verdad en este caso sería lo más importante, ya que una mentira eh, te compromete bastante tu credibilidad, tu imagen y te puede afectar mucho más al futuro que una pérdida en ese momento. O sea, uno tiene que proyectar más allá de, no sé, de una discusión particular. Ok, gracias, Paulita. Y terminamos con Fer. ¿Cuál es tu respuesta, querida Fer, frente a este dilema? Ok, ya. Bueno, yo la verdad pienso que creo que es mejor decir la verdad, ya que comparto el pensamiento de mi compañera Paula, donde tal vez perdamos un debate, pero en sí quedará nuestra imagen intacta como personas sinceras o con una, una buena manera de confiar, que creo que es ganarse a la audiencia de esa manera también vale. Y puede ser que tal vez se gane mintiendo, pero en un futuro si descubren la verdad, pues va a caer todo lo que tal vez construiste. Yo creyera eso. Perfecto. Muchas gracias, queridas chicas, por sus respuestas. Y este es un dilema. Cuando me refiero a que es un dilema, es algo que en este momento no tiene respuesta. Y de hecho, la respuesta que cada uno dé da cuenta de lo que esa persona es, cómo conduce sus acciones. Así que es una cosita interesante para que podamos pensar, sobre todo en esos instantes cuando queremos conciliar el sueño y no podemos, o mientras estamos ahí en la ducha pensando en cuánto podemos. Pero sí, siempre entonces que empleemos los recursos de la retórica, pensemos siempre en este tema de la verdad. Vamos pues con la siguiente diapositiva, que es una invitación más expresa. Usa la palabra para el bien. Usen la palabra, chicas y chicos, para el bien. La retórica no garantiza la verdad, pero puede hacerla visible. ¿Ya? Un discurso ético busca persuadir sin manipular, guiando al público hacia una conclusión razonable y justa. El público, chicas y chicos, confía en nosotros cuando estamos al frente. Porque como público creemos que quien está al frente tiene mérito alguno para estar ahí al frente en lugar de nosotros. Y le asignamos de alguna manera autoridad. Y el pensamiento intrínseco es, algo tiene esa persona que está ahí adelante que le hace especial. Algo puede decir que debe ser, que debe ser cierto, que debe ser escuchado. Hay mucha gente, chicas y chicos, que va a creer ciegamente en lo que ustedes digan, no solo en el ámbito de la oratoria y la retórica, también ya en el respectivo ejercicio de sus profesiones. Aquí tenemos futuros abogados, abogadas, comunicadores y comunicadoras, politólogos y politólogas, economistas, etcétera. Usen la palabra para el bien, siempre pensando en los efectos que va a tener aquello que diga, ¿sí? Siempre pensando en eso. ¿Ya?
siempre pensando en el otro, siempre pensando en nuestro público, siempre pensando en la responsabilidad que tenemos como oradores y como oradoras y nuestro compromiso intrínseco que debe existir con la verdad. Lo menos que podemos hacer es engañar. Hay que evitar a toda costa engañar. Y si existe en alguna oportunidad, si es oportunidad de engañar, yo les recomiendo que no la tomen. Por los argumentos que ustedes mismos acaban de mencionar. Vamos ahora a conocer de qué versa la retórica de los sofistas. Si ven lo peligroso que por eso es esta sesión, ¿no? Los sofistas diseñaron o tienen tres formas de operar. Está la erística, la antilógica y la dialéctica. En la dialéctica podemos hacer como una nota al pie de página que la vamos a hacer a continuación. Ahora, como siempre, yo les recomiendo que puedan explorar más de lo que se ve aquí en el taller. ¿Quieren conocer más sobre cómo persuadir, sobre cómo convencer a la gente? Hay un libro muy bueno de este señor que se llama Arthur Schopenhauer, que se llama El arte de tener razón, me parece. Déjenme les confirmo. Sí. Este libro de Schopenhauer se llama Dialéctica Erística o El arte de tener razón, donde Schopenhauer expone 38 estratagemas para convencer o persuadir. Está libre en internet, pueden descargarlo en cualquier plataforma de descarga gratuita de libros. Si hay chance, la voy a colocar en la biblioteca del club de Serinuri. Pero en general, ¿de qué va la erística? La erística es esta búsqueda de la victoria en la argumentación por cualquier medio y con independencia de la verdad. Es decir, busca la victoria a como dé lugar. Y para ese efecto hay cómo emplear, por ejemplo, falacias, ambigüedad, amplias exposiciones, etc. En la siguiente diapositiva vamos a explorar sobre las falacias. Si el chiste es ganar y dormimos nuestra voz acerca de la verdad, no importa lo que hagamos. El éxito es ganar. El objetivo es ganar. Por eso me parece importante hacer la reflexión sobre verdad y opinión antes de mostrar estas técnicas. Luego está la antilógica. Ustedes pueden detectar este personaje es Jano, es un hombre que tiene dos caras. De esa va la idea de la antilógica. Consiste en encontrar un logos. ¿Qué quiere decir logos? Al menos en esta sesión, quiere decir argumento, ¿ya? Entonces, la antilógica consiste en encontrar un argumento diferente del oponente, ¿ya? De modo que éste debe aceptar los dos logoi, es decir, los dos argumentos, o abandonar el suyo. Se oponen dos argumentos opuestos para producir una contradicción. Esta estrategia es peligrosa. ¿Por qué? Porque mi oponente lanza un argumento. Lo que yo hago es formular un segundo argumento construido sobre la misma materia, pero el éxito está en que si mi oponente quiere negar mi argumento, va a tener que argumentar el suyo. Es como hacerse un harakiri. Eso es muy perspicaz, peligroso. Finalmente está la dialéctica, que es la oposición de tipos ideales firmes e inmutables de la misma naturaleza. Incluye procesos como la hipótesis, la inducción, la síntesis y la clasificación, que veremos más adelante con ejemplos. Vamos con top 10 falacias que pueden emplear en cualquier momento de sus vidas y que puede ser muy útil. Estas son las 10 falacias más comunes, en mi juicio, y que ustedes no solo que las pueden aplicar, sino que probablemente se las vayan a aplicar. Así que es mejor saber identificar una falacia y denunciar que tu oponente está utilizando falacias ante la poca brillantez de sus argumentos que uno aplicar. Pero vamos a continuación. Está la falacia ad hominem o el ataque personal.
En esta se desacredita a la persona que presenta el argumento en lugar de responder al argumento. Por ejemplo, no deberíamos aceptar su propuesta porque usted nunca ha trabajado en el sector público. Esto es muy común. Generalmente no solemos atacar al argumento, solemos atacar a quien pronuncia el argumento. Entonces decimos, por ejemplo, usted nunca ha trabajado en el sector público, por lo tanto usted no conoce de esto y por lo tanto su propuesta es inválida, ¿ya? Este argumento también se puede trasladar hacia otras aristas, como por ejemplo el tema del aborto. No deberíamos aceptar su propuesta porque usted no tiene útero, por lo tanto no conoce de este tema, del aborto. Dicho sea de paso, no hay cosa que no pueda ser debatida. El tema del aborto, en tanto tema de salud pública, por supuesto que concierne a toda la gente. Y así podemos hablar de otros temas en boga, como los ejercicios que ayer hicimos acerca de, por ejemplo, esta idea terrible de quitar el voto a las mujeres, o de un voto por cada familia, y finalmente quien vota es el hombre, ¿no? Reitero, entonces, la falacia ad hominem es un ataque personal, desacreditar a la persona en lugar del argumento. ¿Ya? Es muy común. Está la falacia del hombre de paja. Se tergiversa el argumento del oponente para refutar una versión más fácil de atacar. Entonces, por ejemplo, nuestro adversario dice, debemos regular el uso de redes sociales. Nosotros respondemos, mi oponente quiere prohibir Internet. ¿Se dan cuenta? No es lo que puede englobarse de alguna manera en el argumento principal, pero le estamos tergiversando totalmente la intención del argumento A. ¿Ya? Vamos con el tercero. Falso dilema o falsa dicotomía. Se presentan solo dos opciones como si fueran las únicas posibles, ignorando alternativas. O apoyas esta resolución o estás en contra de los derechos humanos. O esta clásica por ejemplo, Star Wars, que dice, si no estás conmigo, eres mi enemigo. Cosas por el estilo. Está la generalización apresurada. Se formula una conclusión general a partir de un número insuficiente de casos. Por ejemplo, dos funcionarios fueron corruptos, por lo tanto, todos los funcionarios son corruptos. Lo correcto sería señalar a estos dos funcionarios que fueron corruptos. Está luego la apelación a la autoridad o ad verecundio. Se considera verdadera una afirmación únicamente porque la sostiene una figura de autoridad, por ejemplo, un o una científica, sin aportar evidencia suficiente. Ejemplo, este modelo económico debe funcionar porque lo recomendó un premio Nobel. Esto es muy común, esta falacia también es muy común, la apelación a la autoridad, ya sea por criterio de antigüedad, sea por término de que tiene algún grado académico, sea porque tiene un cargo directivo, etc. No importa quién lo dice el argumento, lo que importa es el argumento, ¿ya? Reitero, en un debate importa el argumento, no quien dice el argumento. Apelación a la popularidad o ad populum. Se afirma que algo es correcto porque muchas personas lo creen o lo apoyan. Por ejemplo, la mayoría de la población está de acuerdo, entonces la medida es correcta. Totalmente falso. No involucra, esto de aquí no es consecuencia de lo otro. También es muy común. Por ejemplo, es que todos estamos a favor de X asunto. Eso no importa si estamos evaluando la calidad del argumento. Lo que importa es la evidencia que hemos aportado para adoptar ese argumento. Está la apelación a la emoción o ad misericordia. Se busca convencer mediante sentimientos, compasión, miedo, indignación, en lugar de argumentos racionales o que estén evidenciados. No rechacen esta propuesta. Sería muy injusto para quienes trabajaron en ella. Está la falsa causa o post hoc ergo propter hoc.
Se atribuye una relación causal solo porque un hecho ocurrió después de otro. Ajá, eso siempre estamos tentados en ciencia. Pasa una cosa, inmediatamente pasa cosa B, entonces decimos A. A implicó B. Perdón, B implicó A. Desde que se aprobó esta ley, aumentó la inflación. Por tanto, la ley causó la inflación. Hay cosas que suceden inmediatamente, pero no tienen que ver la una con la otra. Por ejemplo, no sé ahorita cuánto va Inglaterra a Francia. Vamos a ver. Supongamos, ganó Inglaterra 6-4 a Francia. Mi abuelo murió hoy a las 6 de la tarde. Por lo tanto, mi abuelo murió porque perdió Francia. Si mi abuelo no es francés, o al menos sabemos que no le impactó lo suficiente, eh, el partido pues no tiene que ver nada lo uno con lo otro. Vamos con la pendiente resbaladiza. Se afirma que que una acción conducirá inevitablemente a una cadena de consecuencias extremas sin demostrar esa relación. Por ejemplo, si permitimos el teletrabajo, pronto nadie volverá a las oficinas y la economía colapsará. Finalmente está la petición de principio o razonamiento circular. La conclusión ya está implícita en las premisas. El argumento se justifica a sí mismo. Esta norma es justa porque establece lo que es justo. Es como, no la puedes contradecir porque la conclusión ya está en el argumento. Conclusión de todo esto, sí. Estos mecanismos son útiles cuando lo que menos nos importa es la verdad. Lo que nos importa es que nuestro argumento, es decir, lo que decimos, sea adoptado por nuestra audiencia, por nuestro interlocutor. ¿Ya? Vamos con el ejemplo de la antilógica, ¿no? Porque vimos estas tres formas de los sofistas. Ya pasamos con la erística a través de los ejemplos de falacias. Vamos ahora con la antilógica, que consistía en encontrar un logos diferente del del oponente, de modo que éste debe aceptar los dos logoi o abandonar el suyo. Por ejemplo, existe este tema. ¿Debe limitarse la libertad de expresión para combatir la desinformación? Tenemos logos uno. Sí, porque la desinformación pone en riesgo la democracia. Y nosotros contestamos, no, porque limita la libertad de expresión, porque limitar la libertad de expresión también pone en riesgo la democracia. ¿Se dan cuenta entonces? Nuestro primer interlocutor va a tener que aceptar nuestro argumento, porque si no lo acepta se caen los dos. Es muy bajo, es muy bajo la antilógica, pero puede ser útil. Ambos argumentos apelan al mismo valor, la democracia, pero llegan a conclusiones opuestas. ¿Ya? Hay que tener cautela para emplear la antilógica. Para aplicarla y para evitar que nos la apliquen, ¿no? Reitero, mostramos cómo funcionan los mecanismos para que quede a discreción de cada uno emplearlos o para evitar a toda costa que se los apliquen a ustedes. Vamos con la dialéctica. La dialéctica parte siempre de una hipótesis, luego está un proceso de inducción, luego está una síntesis, antítesis y síntesis y finalmente una clasificación, pero ya no vamos a tratar la clasificación. Hipótesis, por ejemplo, tenemos una hipótesis. Supongamos que instaurar una renta básica universal reduce la pobreza. Inducción. Diversas experiencias muestran que las transferencias monetarias pueden reducir la pobreza extrema. Aquí ya se presentan entonces una tesis y una antítesis sobre la base de esta idea. Tesis. Debe existir libertad absoluta de expresión. Por otra parte, existe entonces una antítesis, debe censurarse todo discurso ofensivo. ¿Ya? Aquí están mezcladas dos ideas. Yo les corrijo, es una versión final del documento. Pero quiero hacer hincapié en esto. La tesis y la antítesis funcionan como estas dos flechas. Se contraponen. Una parte dice debe existir libertad absoluta de expresión y otra parte debe censurarse todo discurso ofensivo. Se chocan y con una suerte de producto vectorial asoma la síntesis.
Y dice, la libertad de expresión debe protegerse ampliamente, pero puede limitarse cuando exista una incitación directa a la violencia o al odio. Es decir, producto de la confrontación de la tesis y de la antítesis, va a surgir una síntesis que tiene los elementos de ambas, ¿ya? Y así nace nuevamente una tesis a la que le podemos enfrentar una antítesis y surge una nueva síntesis. Y así sustantivamente. Choca una, choca otra, resulta una nueva. Esa nueva pasa a ser ahora acá. La hacemos confrontar, sale una nueva. Y así sustantivamente. Es por eso que la dialéctica es este método para encontrar la verdad. Y también algunos autores suelen colocarla como base de los sofistas. Por ejemplo, algo que es común encontrar es la idea del materialismo dialéctico. Para Marx, por ejemplo, la dialéctica no es un truco retórico, sino la filosofía científica que descubre cómo las contradicciones económicas de la materia impulsan el cambio histórico. Tú, ¿va? Ok, hasta aquí vemos entonces tres recursos sofísticos. La erística, las falacias. La antilógica, presentar un argumento que tenga la sustancia del argumento de nuestro oponente y que por lo tanto va a tener que aceptarlo o si no, se caen los dos. Y finalmente la dialéctica. Vamos ahora a hablar de la retórica aristotélica, que esta es la que más me importa que quede grabada de esta sesión. En su libro Retórica, Aristóteles define a la retórica como una contrapartida a la dialéctica, cuyo objeto es ver los argumentos propios de cada asunto y atender a lo convincente y lo que parece serlo. Ojo con esto. Ver los argumentos propios de cada asunto y atender a lo convincente y a lo que parece ser. Lo que es, lo que aparenta ser. Ciertamente, la retórica entonces es una disciplina y un método racional. Lo que hace Aristóteles es ver cómo hacer un argumento que sea persuasivo. Y eso en sus observaciones las hace constar en este libro que se llama Retórica. Para Aristóteles hay tres niveles de discurso. Está el logos, el ethos y el pathos. Estos tres nombres tienen que grabárselos así en su disco duro. Logos, ethos, pathos. ¿Ya? Cada uno es un término en griego, ¿no? Aristóteles vio en la retórica la habilidad científica de descubrir los argumentos más persuasivos y válidos para cada situación particular. ¿Qué es logos, qué es ethos y qué es pathos? El logos es la lógica de los argumentos. Su sustento es ciertamente la apelación al intelecto de la audiencia. ¿Ya? Logos, entonces, intelecto. Ethos, credibilidad de la o el orador. El carácter, personalidad y prestigio del emisor del discurso. Ya Aristóteles vio que quien emite el discurso forma parte, y cómo luce y cómo se expresa, forma parte de la persuasión. Está también el pathos, que es esta emoción que despierta el discurso. Los argumentos del discurso evocan emociones y sentimientos específicos. Por lo tanto, es necesario que nosotros definamos qué emociones y sentimientos queremos que despierte nuestro discurso. Esto queda mejor comprendido en el siguiente mapa conceptual. El logos es razón, pathos, los valores de la audiencia, el ethos, credibilidad, forma de ser del orador. El discurso es la estrategia racional. En el caso del receptor tenemos una estrategia pasional. En el caso del emisor, una estrategia emocional. Estos tres niveles se relacionan porque el logos entonces apela al intelecto de nuestra audiencia. Por lo tanto, tenemos que conocer el nivel de preparación de nuestra audiencia. Si sabemos que debemos dirigir un discurso a una población analfabeta, es probable que tengamos que
utilizar términos que sean mucho más comprensibles, ¿verdad? A diferencia de, por ejemplo, si dirigimos un discurso a un grupo de profesoras y profesores de química, no sé, hay que siempre tener presente a quién estamos dirigiendo nuestro discurso. Este ethos, en cambio, está direccionado a nuestra credibilidad como oradores o como oradores. Su sujeto es, por supuesto, el emisor, y aquí se prepara una estrategia emocional. Si quiero provocar tristeza en mi público, ¿no? Que es la estrategia pasional, que son los valores de la audiencia, es probable que tenga que encaminar mi voz, mis gestos y mi discurso para que la gente sienta tristeza. Si, por ejemplo, yo digo, hay que ponerle fin a las armas, va a ser muy distinto a decir, cuando tenía 10 años, mi madre fue violentamente asesinada por causa de libre porte de armas. Por lo tanto, apelo a que la audiencia pueda decidir sobre prohibir el libre porte de armas. ¿Ven cómo existe una diferencia abismal entre lo uno y lo otro? Reitero, el discurso no solo está encaminado a embellecer la palabra, si nuestro objetivo es persuadir a la gente, hay que encaminar gestos, tono de voz, recursos del lenguaje, nuestros gestos para lograr. Roberta, tienes la palabra. Sí, disculpa la interrupción, pero es que Katy me dijo si le puedes ayudar ingresando a la reunión porque se salió y volvió a ingresar, por favor. Ya. Gracias. Ay, creo que ya está. Ok, listo. Entonces a eso es a lo que me refiero con saber distinguir, conocer también nuestra audiencia, ¿ya? Si el éxito es lograr que nuestra audiencia abrace una idea, hay que tener en cuenta estos tres elementos: el logos, el ethos y el pathos. Logos, el argumento mismo, el discurso, la estrategia racional; el ethos, relacionado más con quién da el discurso; y por supuesto el pathos, cuyo sujeto es el receptor, y hay que preparar una estrategia pasional, los valores de esa audiencia, ¿ya? No es lo mismo dirigir un discurso a estudiantes universitarios de 20 años que dirigir un discurso probablemente a personas de la tercera edad que tienen 70 años. Si queremos que el discurso sea persuasivo y que llegue a la gente, tendremos que utilizar probablemente referencias segmentadas, unas para un público, otras para otro público. He ahí la riqueza de la y el orador. Vamos con este discurso que es archiconocido en el Ecuador, el último discurso de Jaime Roldós Aguilera. ¿Cuál es el logos, el ethos y el pathos de Jaime Roldós? Pueden ver ustedes en YouTube el discurso completo, les invito a verlo, pero a continuación lo que vamos a hacer es utilizar este esquema de Aristóteles, de logos, el ethos y el pathos, para analizar el discurso de Jaime Roldós, ¿no? Vamos a obtener un breve contexto. Este discurso, el último que dio Jaime Roldós Aguilera, expresidente del Ecuador en 1980, entre 1979 y 1981, fue pronunciado durante la conmemoración del 159 aniversario de la batalla de Pichincha en el Estadio Atahualpa en Quito. Roldós acababa de cumplir 21 meses en el poder tras ser electo en 1979 en las primeras elecciones democráticas después de casi una década de dictadura. El país vivió una transición democrática reciente, frágil y llena de tensiones. Su discurso debía reforzar la idea de que la democracia ecuatoriana era joven, pero digna y capaz de consolidarse, porque existía un temor perenne y muy bien fundamentado de que los militares en cualquier momento podían volver a dar un golpe de Estado. Y también hay algo que no se recuerda mucho, y es que
casi 23 días antes, 20 días antes casi de este discurso, el 1 de mayo, hubo una serie de huelgas en el Ecuador, porque la vida, el costo de la vida aumentó. ¿Debido a qué? Debido a la guerra con el Perú. Debido a la guerra con el Perú, el gobierno ecuatoriano tomó determinadas medidas. Esas medidas encarecieron la vida de la gente. La gente salió a marchar. Hubo sendas huelgas en el 1 de mayo de 1979, exactamente 20 días antes del último discurso de Roldós. De hecho, si ustedes escuchan, ven el discurso, se dan cuenta de que a Roldós primero lo pifian, le silban, y lo, lo vociferan. Y es un cambio increíble que tiene en la recepción de la audiencia antes del discurso o en los minutos iniciales del discurso y cuando concluye el discurso. Magnífico. Vamos entonces a emplear este esquema de Aristóteles para analizar el discurso, el último discurso de Roldós. Tenemos entonces el logos, el ethos y el pathos. El logos, la razón, el relacionado con el discurso, el ethos, que es la credibilidad del o el orador, y finalmente el pathos relacionado con los valores de la audiencia, o qué es lo que nosotros queremos lograr en la audiencia. Primero, el logos, el discurso mismo. El discurso tiene como línea eh, transversal la estabilidad democrática como proceso para el desarrollo gradual del Ecuador, del país. Dos, existe un llamado a la acción concreta a la población, una oposición al paro del que les acabo de hablar, que obstaculiza la concreción de la democracia y el trabajo del gobierno. Y por supuesto existe una oposición entre lo intrascendente y lo valeroso para reafirmar el patriotismo y el nacionalismo al tenor del paro y la guerra con el Perú que en ese momento se estaba librando. ¿Ok? Ahí fue el conflicto en Paquilla, Machinaza y Mayay. Luego tenemos la credibilidad relacionada más con el orador. Legitimidad democrática. Roldós es el presidente del Ecuador, electo democráticamente en contraste con las dictaduras militares que interrumpieron la democracia. Seriedad y honestidad. Roldós repite en varias ocasiones que han sido serios y honestos al referirse a su gobierno. Entonces, él muestra que hay una coherencia entre sus acciones y sus palabras, entre lo prometido y lo realizado. Transmite una responsabilidad y transparencia. Y finalmente existe también una apelación al deber, porque se muestra como un presidente comprometido con el bien común y no con intereses particulares. Esto, reitero, relacionado con el o la oradora, que es el ex. Luego vamos con el pathos, los valores de la audiencia o lo que queremos lograr en nuestra audiencia. Patriotismo. Constantemente Roldós menciona al Ecuador y lo que significa a través de sus logros, como por ejemplo los logros militares en Pichincha en 1822. Y por eso evoca este amor a la patria. Existe también la unidad frente a amenazas internas y externas. Rechaza lo que puede generar caos desde adentro, como el paro, y desde afuera, como la guerra con el Perú. Busca ¿qué? Calmar temores y contrarrestar la división en el país. Y finalmente, tiene una fuerte carga emocional. La frase "Viva la patria" sintetiza este amor al país, la esperanza y el aliento que debe tener la gente en medio de las crisis actuales, la crisis actual y las venideras. Entonces, si se dan cuenta, esto que escribió Aristóteles hace más de 2000 años todavía nos sirve perfectamente para entender por qué hay discursos que calan tanto y otros que no. Ciertamente, analizar el discurso de Roldós a la luz del esquema logos, ethos, pathos nos permite identificar que está muy bien construido y que, por supuesto, impactó tanto que hoy por hoy forma parte de esta cultura popular del Ecuador,
que lo referenciamos constantemente. El éxito de un discurso ciertamente está en que sea trascendente tanto en tiempo como en espacio. Pilas con ese esquema. Lo vemos aquí resumido en la aplicación, ¿no? El logos, cuyo sujeto es el discurso. Roldós argumenta que la democracia solo puede consolidarse mediante el trabajo, la unidad y la responsabilidad colectiva frente a la división. Eso es la síntesis del discurso. Luego tenemos el ethos, es decir, relacionado con el emisor. Roldós se presenta como un líder honesto, coherente y comprometido con el país. Y en el receptor, es decir, lo que queremos que logre nuestro discurso con nuestra audiencia, es apelar al orgullo nacional y al amor por el Ecuador. Sobre todo en un momento donde tenemos crisis interna, que son las huelgas que ocurrieron 20 días antes, y esta crisis externa, es la guerra con el Perú. Vamos ahora a analizar figuras retóricas. Las figuras retóricas son recursos que embellecen o potencian el discurso. Estas figuras no son adornos, sino estrategias para emocionar y hacer memorable el mensaje. Yo recomiendo 5 principales recursos: la anáfora, la antítesis, la metáfora, la hipérbole y la ironía. La anáfora es la repetición de una palabra al inicio. Por ejemplo, en este discurso de Martin Luther King, que se llama I Have a Dream, él repite constantemente: I have a dream, tal, 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 tal. I have a dream, tal, 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 tal. I have a dream, tal, tal, tal. Esa repetición hace que el mensaje pueda quedarse en la mente de nuestra audiencia. Tenemos la antítesis, contraposición de ideas. Hay una frase atribuida a John F. Kennedy que ilustra muy bien esto. No preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino qué puedas hacer tú por tu país. La metáfora, un traslado simbólico, ¿ya? Es decir, equiparar una cosa con otra. Aquí hay un caso que ya les voy a pasar luego por el chat de WhatsApp, un discurso del fiscal Estracera donde hace una alusión al infierno de Dante y la dictadura argentina. El fiscal Estracera fue el que presentó el alegato final en el juicio a la Junta Militar de Gobierno en la Argentina de 1987. Luego está la hipérbole, que es la exageración. Por ejemplo, la expresión una ola de cambio recorre el mundo. Y luego tenemos la ironía, que es decir lo contrario de lo que se quiere expresar. Por ejemplo, el gobierno de Daniel Noboa es el mejor gobierno de todos los tiempos. Cosas por el estilo. Claro. También vale tener un adecuado timbre y tonalidad de la voz para expresar ironía, porque de pronto la ironía puede ser percibida como una afirmación que damos por cierta, aunque no queremos que eso sea. Hay 3 grandes discursos que yo les recomiendo ver. Ya les he dicho que si queremos ser muy buenas oradores, oradoras u oradores, tenemos que alimentarnos de los discursos de otros para ver cómo lo hicieron. Hay 3 que yo destaco. Está el de Julio Estracera, que es este fiscal de Argentina, que lo podemos llamar como alegato final en el juicio La Junta Militar en 1986. Está el discurso de Malala Yousafzai en Naciones Unidas en el año 2014. Y está el último discurso de Salvador Allende en Radio Magallanes en 1973. Especialmente el primero y el último son discursos dados en momentos críticos. En el caso de Julio Estracera, es en el juicio a la Junta Militar de Gobierno, a la junta que había sido presidida por Videla, por Macera, entre otros criminales de guerra. Tenía miedo Julio Estracera. Tenía amenazas a su vida, a la de su familia. Sin embargo, se pegó un sendo discurso para presentar su alegato. Salvador Allende, en cambio, hace su discurso final mientras están bombardeando el Palacio de la Moneda. Es una cosa, y mientras está dando el golpe de Estado por parte de Augusto Pinochet.
O sea, son momentos críticos. Y a mí me parece increíble que al menos estas dos personas tengan esa capacidad para hacer un discurso que caló tanto. Por eso reitero, cuando hacemos estos discursos, estos ejercicios de pensar un argumento en 30 segundos, en 45 segundos, no es por joder la vida, es para hacer brotar esa capacidad de improvisar. Ya les digo, ojalá Estracera, bueno, Estracera sí tuvo más chance. Allende hubiese tenido más chance para preparar su último discurso. Lo que hizo fue darlo mientras estaba pasando todo esto. Luego está, por supuesto, el discurso que más me gusta, que es el de Malala Yousafzai, porque tiene una capacidad grande para llegar a la gente a través de cosas que le pasaron a ella. Y tú empatizas con lo que le pasó a ella y te convence. Estos tres son, a mi juicio, grandes ejemplos de discursos. Hay otros más, ya les había mencionado el de Martin Luther King, que es I Have a Dream. Existe otro discurso de Winston Churchill, con el cual llama o anuncia que Reino Unido entrará a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial, cosas por el estilo. Conclusión de esta lámina, ¿quieren hacer oratoria? Aprendan de quienes ya lo hicieron o de quienes ya lo están haciendo. Con eso cerramos esta breve presentación de este día. ¿Qué usos le darás a la retórica? Reitero, hemos aprendido las herramientas para llegar a la gente. Ya está en manos también de cada uno de ustedes practicarlas. Nosotros como taller, como Solinuri, por supuesto vamos a promover ejercicios, sobre todo cuando ya toque la parte de modelos de Naciones Unidas, van a ver que todo el bagaje teórico, conceptual y ahora práctico que hemos aprendido va a servir, porque un modelo es un torneo de debate. Y ya decimos, y lo que la forma en que hemos conectado esta sesión 9 y 10 es pensar ya en un torneo de debate. No solo en modelos de Naciones Unidas, sino en torneos de debate en general, donde el objetivo es persuadir a la audiencia, no llegar a la verdad. De ahí la necesidad de reflexionar permanentemente sobre esta cuestión que les dije, acerca de la verdad, acerca de la opinión. Eso, chicas y chicos, sería la sesión número 10 del taller.